Si quitamos a don Ramón como pieza de ajedrez, y ya no está Kiko, doña Florinda se queda sin hijo y a quién pegarle. La bruja de 71, su motivo de vivir en la vecindad era don Ramón. El señor Barriga, el único que no pagaba la renta era don Ramón, el protector del chavo. La Chilindrina queda huérfana. Claro. No, quitas a don Ramón y se acaba el programa, aunque hubiera estado Kiko. Kiko Sí, era sí, muy sí. folclórico, muy llamativo, los colores. Hacía mucha... pero don Ramón era el eje del programa. Claro. Era el nexo eje. entre Todo todos los giraba personajes. alrededor de él. Todo. Quitas esa pieza y se acaba el programa automáticamente. El video que acabas de ver se ha hecho viral en las últimas horas. Y es que millones de personas lo han visto y están de acuerdo. El Chavo del Ocho, una serie que marcó su infancia, tenía muchos personajes, y todos bastante entrañables, pero el que los conectaba cada uno, y tal vez el más importante, era Don Ramón. Y tal cual como lo explica Carlos Villagrán, quien le daba vida a Kiko, Don Ramón era quien le daba vida al programa. Ahora bien, en la vida real, Ramón Valdés, el actor que le daba vida a Don Ramón, tenía también un gran corazón. Y para prueba de ello, la siguiente historia. Según varias personas que lo conocieron, Ramón Valdés, el actor que le dio vida a Don Ramón, siempre fue muy humilde. Y también siempre puso en primer lugar su integridad antes que la fama y el dinero. Ramón Valdés nacería el 2 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México. Esto en una numerosa familia de bajos recursos. Su nombre era Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo, pero al final todo el mundo lo conocía simplemente como Don Ramón. Sus orígenes eran muy humildes. Aún así debutaría como actor en el cine en 1949, cuando tan solo tenía 26 años. Aparecería junto con su hermano mayor, el actor Germán Valdés, quien fue quien lo apoyó y lo introdujo al mundo de la actuación. Eso sí, siempre le daban papeles de extra o roles secundarios. Así llegaría hasta 1968, cuando conocería a Roberto Gómez Bolaños Chespirito, el cual de inmediato empezó a trabajar con él. Aún así, en ese momento, era el menos famoso de sus hermanos, ya que estaba Germán Valdés Tintán, Manuel Valdés el Loco y Antonio Valdés Castillo. Y es que Ramón, a pesar de su 1,78, todo el tiempo estaba encorvado, siempre intentando no llamar la atención. Además, aunque antes de trabajar con Roberto Gómez Bolaños ya había participado en 70 películas, su situación económica era terrible, ya que a sus casi 50 años no había podido hacer bien dinero y tenía una gran responsabilidad. Y es que con 3 parejas distintas, tuvo en total 10 hijos. Es por eso que además de actor, había trabajado en otros oficios. Sí, al igual que Don Ramón. Esto para mantenerse a él y a la gran familia que tenía. Es por eso que fue comerciante, fabricó muebles de madera e incluso fue chofer. Aún así había momentos que no tenía dinero para llegar al fin de mes. Y era su hermana Rosalía Valdés o su famoso hermano Germán Valdés Tintán quien lo ayudaban con un poco de efectivo. Pero al trabajar con Roberto Gómez Bolaño Chespirito cambió todo. Al principio esto le dio estabilidad, pero cuando se convirtió en un Ramón con el Chavo del Ocho, por fin durante un tiempo ya no se preocupó por el dinero. Ahora bien, sobre esto cuenta la leyenda que realmente Ramón Valdés no interpretaba a Don Ramón, sino más bien era Don Ramón. Y es que al igual que el personaje, Ramón Valdés era malhumorado y enojón, pero a la vez noble, humilde y tenía un corazonzote. Incluso se dice que Roberto Gómez Bolaños se basó en él para crear a Don Ramón. Para prueba de ello, incluso el nombre. Además, quienes estuvieron en esa época decían que Ramón Valdés, a diferencia de otros actores, no se cambiaba de ropa para presentar a Don Ramón. ¿Sí? Y es que al igual que Don Ramón, Ramón Valdés siempre llevaba una playera desteñida, los pantalones gastados y los tenis viejos. Sí, era su ropa cotidiana. E incluso ocupaba el gorrito desgastado de Don Ramón. Eso sí, todos los días la producción le debía de dar uno. Es por eso que cuando él llegaba a grabar, antes de salir a escena, la gente del vestuario le entregaba el gorrito, y él siempre se disculpaba por haberlo olvidado en su casa. Tiempo después se sabría que no es que olvidaba el gorrito todos los días, sino más bien que ese gorrito servía para algo muy noble. Y es que todas las mañanas, camino al estudio de grabación, Ramón Valdés se encontraba con niños que esperaban saludar a su ídolo. Es por eso que él siempre de manera humilde se detenía a platicar con ellos. Les firmaba una foto, un autógrafo, les hacía bromas, les contaba chistes. Y siempre algún afortunado le regalaba el gorrito de Don Ramón. Es así que no lo olvidaba, tampoco lo perdía. Simplemente se lo daba a un niño para hacerlo feliz. Fueron varios años de felicidad y estabilidad para Ramón Valdés, pero todo se acaba. Todo comenzó con fricciones en el equipo. Él en lo personal no tenía ningún problema con Chespirito,
pero en cambio sí con su pareja, Florinda Mesa, quien se había convertido en encargada de la dirección artística. Se dice que varios actores no se sentían de acuerdo con esto. Ramón Valdés lo único que quería es tener una conexión directa con el creador del programa, es decir, con Roberto Gómez Bolaños, porque Roberto es quien había confiado en Ramón. Pero entonces se dio la salida de Carlos Villagrán. Esto no se le hizo justo a Ramón Valdés, ya que Kiko había sido despedido porque simplemente el personaje de Carlos Villagrán, Kiko, se había vuelto muy famoso y querido. Y esto había provocado celos. Es por eso que Ramón Valdés en 1979 presentaría su renuncia. De esta manera se fue Ramón Valdés, haciendo a un lado el dinero y todo lo que había logrado. Eso sí, dicen que se llevó el gorrito, pero también se llevó su honor. Y es que para Ramón Valdés, la dignidad era lo más importante. Es así que otra vez su vida se volvió un sube y baje. Momentos buenos, momentos malos. Carlos Villagrán lo invitó a la televisión venezolana con un nuevo proyecto, pero al final este no funcionó. Después se unió a un circo que visitó varios países, interpretando a su personaje tan querido y famoso. Pero ya nada fue igual. Además, su salud poco a poco empezó a decaer. Todo se debía a su vicio del cigarro. Y es que incluso se levantaba a medianoche para fumarse un cigarrillo. Es por eso que le detectaron cáncer de estómago. Lo operaron y salió relativamente bien. Los médicos entonces le dijeron, ya no puede fumar. Pero Ramón Valdés no escuchó este consejo e incluso fumaba en la habitación del hospital. Tristemente, el tumor se terminaría expandiendo hasta llegar a su columna vertebral. Fue entonces que llegó el terrible diagnóstico. Le quedaban tan solo 6 meses. Fue entonces que Ramón Valdés fallecería el 9 de agosto de 1988, a los 64 años de edad. A su entierro fue una gran cantidad de personas, entre ellos su gran amigo Carlos Villagrán, Kiko, Edgar Vivar, el señor Barriga, y Rubén Aguirre, el profesor Girafales. Y quien no podía faltar era Angelines Fernández, la bruja del 71, el cual en la vida real lo amaba con locura. Y por eso, durante 2 horas, estuvo llorando sin parar frente a su ataúd. Por otra parte, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, no pudo ir porque se encontraba trabajando en Perú, de lo cual se arrepentiría toda su vida. Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños se apartaron de esto. Y tiempo después, Roberto Gómez Bolaños reconocería que esto fue un gran error. Y es que Roberto, cuando hablaba de Ramón Valdés, aseguraba que él era el único que le podía sacar una sonrisa. De esta manera, así se fue Ramón Valdés, quien le daría vida a don Ramón, y que tanto se parecía el uno del otro. E incluso, para prueba de ello, se dice que en una ocasión le preguntaron a Ramón Valdés cómo es que le daba vida a don Ramón. Ramón Valdés comentó que seguía simplemente una orden de Roberto Gómez Bolaño Chespirito. Y cuando le preguntaron cuál era la orden, Ramón dijo que la orden de Chespirito era simplemente sé tú mismo. Después de eso, sonrió. Ahora tú ya conoces la historia real de Ramón Valdés, don Ramón. Para que siempre estés bien informado, suscríbete a tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.